Entonces habíamos quedado nosotros en las leyes de los gases, las tres leyes de los gases se combinaban en la ley general de los gases. El PVT es igual a una constante. Ok, presión, volumen, temperatura. 1 es igual a presión, volumen, temperatura 2. Cuando nosotros pasamos la B al otro lado, la B pasa aquí a dividir. Ahí podemos ver que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Cuando pasamos la T a este lado, nos podemos ver que la presión y el volumen son directamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos conocer cuál es esta constante, qué proporción es esta constante. Pero hay un último factor que va a afectar aquí en los gases. Nosotros habíamos encerrado una mezcla gaseosa en el recipiente. ¿Ya? Ahí nosotros hemos encerrado. Aquí en este pistón yo les he indicado que hemos variado la temperatura, variábamos la presión y teníamos una variación también en el volumen, ¿no ves? Ahí estaban las tres leyes. Pero la cantidad de gas aquí adentro, la masa o el número de moles del gas no varía, ¿no? Entonces el número de moles aquí era constante. Pero, ¿cómo varía el número de moles cuando yo hago variar? ¿Cómo varían las propiedades cuando yo hago variar el número de moles? La principal, la que vamos a analizar va a ser el número de moles y la presión. ¿Cómo varía la presión con el número de moles? Una vez que yo introduzco más gas en un mismo recipiente, entonces el número de choques aumenta. Entonces, más gas, más choques. Y menos gas, menos choques. Por lo tanto, cuando yo aumento el gas, este es el caso de inflar una llanta, por ejemplo. Cuando yo inflo la llanta, entonces se aumenta la presión y expande, ¿no? El neumático, aumenta también el volumen. Y cuando el volumen ya esté en el máximo, ya no puede expandirse más, entonces aumenta la presión y la llanta se hace dura, ¿no ves? Entonces, a mayor gas, mayor número de moles, entonces mayor número de choques es mayor. ¿Sí? Entonces, como nosotros vemos, la presión y el número de moles varían directamente, donde yo lo escribí acá en mi ecuación, en mi fórmula general. Y voy a hacer variar el número de moles, presión y número de moles tienen que variar proporcionalmente. ¿Sí? Entonces, al decir que presión y número de moles varían proporcionalmente, aquí también estamos diciendo implícitamente que el volumen también varía directamente con el número de moles, como es el caso de la llanta. Ustedes decían, está inflando y va variando el volumen hasta que alcanza el máximo volumen y ahí empieza a aumentar la presión. Hay un punto que ya no puede entrar más. Ahí. ¿Sí? Y finalmente el número de moles varía inversamente con la temperatura. Esto podríamos explicar con la misma presión. ¿Ya? Si es que yo voy a meter más moles, voy a tener más choques. Pero para que ya no suba la presión, entonces tengo que bajarle la temperatura. Aunque hayan hartos moles, pero son lentos, van a ser pocos choques contra las paredes de este tipo. Entonces ellos varían inversamente. Entonces finalmente tengo una proporción de una constante N y T. Y esta constante hay que ubicar quién es. Entonces, por experimentos, por diferentes tratamientos, se ha podido hallar cuánto vale esta acá y esta acá la llamamos la actividad, no, actividad R de los gases, R universal de los gases. ¿Ya? Entonces, la R universal de los gases es 0,0821. Pero esto está en ciertas unidades. Esto está, y eso es lo que tiene que poner mucha atención, en atmósferas, litros, moles y Kelvin. Nosotros hacemos las conversiones y tenemos que llegar a esas unidades. ¿Sí? Esa es entonces la R de los gases, constante universal de los gases. ¿Ya? Esta ley de los gases, igual que, que las leyes de los las leyes de los gases que ya hemos visto, funciona en ciertas condiciones donde el gas se considera ideal. Aunque existen ciertas desviaciones, no siempre la vamos a tener con esta fórmula al volumen o a la presión o a la temperatura. ¿Por qué hay esas variaciones? Porque los gases no son todos ideales, no todo el tiempo. Vamos a explicar la diferencia entre gas ideal y real para poder ver la formulita de gas real. ¿Ya? Pero vamos a ver antes sus variaciones. Esta entonces, esta es la fórmula original. La presión por volumen es igual a N, R, T. Otros recuerdan como pavo ratón, ¿no? Pavo
el ratón, ¿no? La N. Pero la PBNT está utilizando aquí las variables de presión, volumen, temperatura y se está relacionando con el número de mol. Nosotros a veces en esta geometría vamos a necesitar relacionar con la masa. Entonces podemos utilizar la variación del número de moles, vamos a colocar masa sobre peso molecular. ¿Verdad? De esta manera nosotros podemos trabajar para poder utilizar directamente la física. Y de aquí surgen dos variaciones más, bueno, interesantes, ¿no? La primera variación es para poder hallar la densidad. Y la segunda es para poder hallar esto. Cuando ustedes unen la R y la TM, si ustedes dividen R entre el peso molecular específico de cada gas, entonces ustedes tienen esta explicación. R0. ¿Ya? Esta R en este caso, cuando está dividida entre el peso molecular, es de cada gas, ¿ya? Por si acaso, eso van a tener en cuenta. Es para cada gas. Van a utilizar más esto en termoquímica o en físico-química, digamos, aunque ustedes creo que ya no van a llevar. Pero para cada gas, aquí se tiene. Hay algunos libros que dan esta fórmula y dan una constante R para cada gas. Entonces una R, por ejemplo, para el aire es 287. Nada que ver con el 0,0821. ¿Pero por qué es 287? Es porque está dividido entre el peso molecular del aire, en proporción de aire. Y además está esto en unidades de sistema internacional en Pascal, metro cúbico, mol Kelvin. ¿Ya? Oh. Ahora, esa es una variación, ¿ya? Usada, pero ahora no vamos a usarlo mucho porque vamos a tener que buscar el R para cada gas, ¿ya? En termodinámica, en física 2 lo vamos a utilizar, ¿ya? Pero vamos a utilizar nosotros esta. La otra variación es cuando yo paso el volumen, lo paso aquí a dividir. Si lo paso el volumen a dividir, ¿qué me va a quedar? La P va a quedar solita a la izquierda. Luego va a quedar la R, la T. Y la masa dividida entre volumen es densidad. Todo sobre el peso molecular. Entonces, esa variación nos permite calcular las densidades de los gases en ciertas condiciones. O, teniendo la densidad del gas, podemos nosotros ver qué condiciones necesitamos de presión y de temperatura. ¿Ya? Esta es entonces una muy importante. Esta es otra importante, en la que utilizamos masa, que vamos a utilizar para estiquiometría. Y la última sería esta, la general de Orlov, ¿no? Esas tres formas tenemos para trabajar con la ley general de Orlov. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a utilizar esta para irla descartando ya, para ya no verla después. Vamos a calcular la densidad del aire en condiciones normales, en nivel del mar, y la densidad del aire en condiciones de luz. Ay, gracias. Eso no quería volver. Es la constante universal de los gases ideal. Pues esta nos sirve para aproximar la densidad, por ejemplo, de los gases. A ver, vamos a hallar. Voy a un costado, no tengo tantos arriba. Allí, la densidad del aire en condiciones normales y inciso B en condiciones de oruro. Vamos a definir qué son las condiciones normales y las condiciones de oruro. En las condiciones normales, universalmente se acepta que la presión es una atmósfera a nivel del mar, ¿no? Y la temperatura es 0 grados centígrados.
¿Ya? Como una base. Y las condiciones del oro son que la presión son 492 torricelis y la temperatura vamos a tomar igual 0 grados centígrados. ¿Ya? Esa es entonces la primera pregunta. Vamos a considerar el peso molecular del aire. ...28.97 gramos. Entonces aquí vamos a hacer la primera aplicación. Vamos a necesitar hacer conversión. Cuando utilizamos la PB... Ay, perdón, si me dicen que no se oye muy bien. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Se escucha mejor? Tengo un problemita con este micro. Creo que se escuchaba muy bajo, me dijeron. Ya, ahora sí. A ver, a ver. Hola, hola, hola. Hola. Ahí está, ya se escucha mejor. Ya. Estas entonces son las tres fórmulas que vamos a utilizar. Esta es para poder relacionar con densidad. En este caso me dicen la densidad del aire en estas condiciones y asumir que el peso molecular del aire es 28,97. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué el peso molecular del aire es 28,97? ¿Ya? Pero es de un gas. Entonces nosotros trabajamos aquí primeramente en el inciso A. Presión está correcto, está en la atmósfera, en atmósferas, porque la R está trabajando en esas unidades, ¿ya? Ustedes tienen que llevarlo a las unidades de la constante universal para utilizar esta fórmula. Si es que esta fórmula no tuviera constantes, nos pueden utilizar en cualquier unidad, como hemos hecho en la ley general de los gases. Atmósferas, atmósferas, toriceles, toriceles, milímetros de mercurio, milímetros de mercurio, litros, litros, metros cúbicos, metros cúbicos. Pero en el caso de que trabajamos con la constante universal, tenemos que seguir las unidades de la constante universal. Esta R, por ejemplo, en sistema internacional es 8,31. Ya, pero está en pascal metro cúbico, se vuelve julio, sobre mol Kelvin. ¿Ya? Entonces, esta es en el sistema internacional, entonces yo tendría que meter mi presión ahí en pascales. Tendría que colocar ahí presión en pascales, la temperatura en Kelvin y el volumen en metros cúbicos, ¿no? Para esta formulita. Pero en nuestra constante vamos a poner en atmósferas, está bien. Y la temperatura dice 0 grados centígrados. Que en Kelvin, sumando 273, son 273 grados Kelvin. Entonces esto va a estar reemplazar acá y ya tendríamos la presión del gas. Digo, la densidad del gas. No, la densidad en condiciones normales es igual a... Ah, no, no está despejado todavía, ¿no? Peso molecular pasa a multiplicar y RT pasa a dividir. Presión por peso molecular dividido entre R y T. Ahora, la presión es una atmósfera, reemplazamos el 1. Peso molecular son 28,97 gramos por mol. Está en unidades prácticas de química. Y la R es 0,0821 y la T es 273 Kelvin. ¿Cuánto sale con eso la densidad en condiciones normales? 1,292, 1,2929, está bien, 1,29, muy bien. La densidad en condiciones normales es 1,29. Ahora las unidades. ¿En qué está esta densidad? Ustedes ubiquen. Yo he puesto para la constante, me va a permitir anular unidades, ¿no? Atmósferas de la constante se van a ir con atmósferas de acá. Los moles de la constante se van a ir con los moles del peso molecular, que está en gramos por mol, ¿no? El Kelvin de la temperatura se va a ir con el Kelvin de la constante. Entonces, va a quedar la masa en gramos y de la constante ha sobrevivido el litro. La unidad correcta sería gramos por litro. Es una unidad práctica para química. En gases es más conveniente trabajar con gramo por litro que con kilogramo por metro cúbico, ¿no? Gramo por litro se nota más.
porque si lo ponemos en kilogramos por metro cúbico, sale 0,000129, ¿no? Dividido entre 1000. En gramos por metro cúbico, ¿no? En kilogramos por metro cúbico sería, ¿no? Esta es una unidad conveniente para poder tener la densidad de los gases. Ahora también podemos tenerlo en centímetros cúbicos, también, pero en centímetros cúbicos tendríamos que igual dividirlo entre 1000 para tener en gramos sobre centímetro cúbico como de los líquidos. Sería 0,0012. No es muy cómodo, ¿no? Pero para los gases más cómodo es utilizar gramos por litro, es una unidad práctica, ¿ya? No nos vamos a limitar por la unidad, ¿no? Seguimos, vamos a calcular ahora en condiciones de orurito. En condiciones de oruro. Vamos a calcular la densidad. Misma ecuación, densidad para oruro. Sería la presión de oruro. Vamos a anotar. Tendría que ser aquí la presión. Pero la presión está en Torricelli. ¿Cómo podríamos hacer la conversión de Torricelli? Si yo tengo 492, una atmósfera, son 760, ¿ya? Entonces nosotros dividimos entre 760 y con eso ya está convertido en atmósfera. ¿Ya? Si es que aparece la presión de Torricelli, ya está convertido en atmósfera. Luego el peso molecular. El peso molecular sigue siendo 28,97, 0,0821 y 233. ¿Cuánto sale con eso la densidad en oruro? 0,84 gramos por litro. Listo. Esa sería entonces la presión que yo utilizo para la densidad. Parece presión, pero no. Simbolito. Se puede confundir, ¿no? Hacemos un palito chiquito, largo y una bolita pequeña, ¿no? La densidad de oruro es 0,84. Bueno, la densidad del aire en oruro es 0,84. No es que haya menos aire, sino que es menos denso. Y por ser menos denso, ustedes para poder tener la misma masa, tienen que meter más volumen. O sea, por un litro que ustedes respiren, están metiendo 1,29 gramos de aire. Y en oruro, por un litro que respiren, solamente meten 0,84 gramos de aire. Por eso les falta aire a los argentinos cuando vienen a jugar acá, ¿no? Esta fórmula entonces viene del despeje. Habíamos quedado, ¿no? De que la presión es igual a densidad RT sobre peso molecular. Presión por peso molecular y RT pasa a dividir, eso sería el valor de la densidad. Presión por peso molecular sobre RT. ¿Listo? Todo esto está saliendo de la PBNRT. Y estaban preguntándome ya a qué se refiere con densidad relativa y cómo se calcula el peso molecular a partir de ahí, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? La densidad relativa, no sé si ya hemos hecho antes en estequiometría, creo que no, pero creo que les indicaba así rápido. Ya, la densidad relativa es la comparación de la densidad de una sustancia respecto de una sustancia patrón. Entonces, dice densidades relativas respecto a este patrón. Tienen que decir quién es el patrón. Entonces, ahí se utilizan diferentes compuestos como patrón. El agua, por ejemplo, es uno de los líquidos. Si ustedes tienen densidad relativa de un líquido, entonces por lo general va a ser con agua. Más seguro que sea con agua. Aquí les va a dar el patrón, va a ser agua para sólidos y líquidos. Y para gases, por lo general, es el aire. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esta densidad patrón? Como estoy dividiendo dos densidades con las mismas unidades, este resultado no tiene unidades, es adimensional. Entonces, yo les digo que la densidad relativa de un gas es 3 respecto al aire. ¿Ya? Me está diciendo el valor de la densidad relativa es 3. Entonces, para obtener la densidad del gas, yo tengo que pasar a multiplicar la densidad del patrón, que en este caso sería el aire. Entonces, la densidad del aire yo lo paso a multiplicar
y ya tendría la densidad del gas. La densidad del gas. Otra forma de entender la densidad relativa, al decirme 3, me está diciendo que es el triple la densidad del gas que la densidad del aire. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿cómo se calcula con eso los pesos moleculares? El peso molecular es... Nosotros podemos relacionar la densidad con el peso molecular. Si es que ustedes conocen el gas, entonces, ¿cómo calculan la densidad? Presión por peso molecular sobre T. Ahora, si ustedes no conocen, entonces tienen que despejar, ¿no? Sería densidad por EDT dividida entre peso molecular. Ah, no, dividido entre presión. Esto es el peso molecular. ¿Vamos? Entonces tienen esa opción para poder despejar el peso molecular de un gas. Entonces tendrían que ustedes con el gas conocido calcular cuánto es su densidad en las condiciones. Y con esas mismas condiciones, utilizando esa densidad, utilizando esta densidad, van acá, multiplican por la densidad relativa, obtienen la otra densidad, con esa densidad vienen acá y sacan el peso molecular. Esa sería la opción, ¿ya? Porque esto es ahorita la densidad del patrón. Pero si nosotros lo hacemos el camino directo, si nosotros reemplazamos esta densidad del gas y esta densidad del patrón en la fórmula de densidad relativa que obtenemos. Y eso es algo muy interesante que necesitan conocer, porque en algunos problemas de estequiometría les van a dar ahí, por ejemplo, en fórmula empírica, va a decir que la densidad del gas es tantas veces la densidad del aire. Entonces yo puedo calcular el peso molecular. Es así. Densidad con azulito. No, negro. Densidad relativa es igual a la densidad del gas sobre la densidad del patrón. La densidad del gas se puede calcular de esta forma. Presión por peso molecular sobre RIT. Peso molecular del gas. Esto lo vamos a poner más ahorita. Presión, peso molecular, RT. Peso molecular del gas. El otro gas, el patrón, también está en las mismas condiciones. Entonces solamente varía aquí el peso molecular del patrón. Sobre RIT. Por eliminar un medio con extremo, medio con extremo, medio con extremo, y ahora multiplico extremos con extremos y medios con medios, me queda peso molecular del gas sobre peso molecular del patrón. ¿Qué me está diciendo esto? Que la densidad relativa, que originalmente es una relación entre densidades de los gases, también es una relación entre los pesos moleculares. Si me ha dicho que la densidad relativa valía 3, ¿cómo calculo yo el peso molecular del gas? Paso a multiplicar el peso molecular del patrón. ¿Ya? El peso molecular del patrón, digamos el aire, 28,97, lo multiplico por 3 y voy a sacar el peso molecular del gas. ¿Ya? Esto entonces tengan en cuenta para poder hacer algunos problemas. ¿Listo? Con eso entonces ya hemos visto la parte de las densidades de gases. Entonces la pregunta es si se combustionan 20 gramos de alcohol etílico. ¿Listo? La pregunta es, ¿listo a el volumen de aire requerido en condiciones de oluro? ¿Ya? Y ahí le ponemos, en condiciones de oluro y 20 grados centígrados. La presión del oluro, ustedes conocen ya, ¿no? La presión es igual a 492 torricelli. Listo. Este es uno. Volumen del aire requerido en condiciones de oluro a 20 grados centígrados. Considere el porcentaje de oxígeno en el aire igual a 21%. Ahorita vamos a analizar qué quiere decir esto, ¿ya?
Inciso B. Uy, ya. Si se pierde el 15% de los productos, allá, no, si se pierde, ¿cómo? La masa de CO2 en condiciones de mismas condiciones. Listo. Ese sería entonces todo mi problemita. Estamos aplicando, o sea, son en condiciones, o sea, la explicación del problema está en términos más realistas, ¿ya? Por si acaso. Porque nosotros estamos, falta la fórmula del alcohol etílico, no lo conocen. Bueno, conocen, pero si no lo pueden buscar en internet con el nombre del alcohol etílico, googlean y resulta que tenemos, ¿ya? Tenemos que conocer el compuesto, ¿no? Para poder plantear la reacción. Entonces, la combustión es solamente el reactivo, oxígeno, y me va a dar el dióxido de carbono más agua, ¿no? Entonces, yo quiero ver cuánto se está produciendo, aquí no es masa de dióxido de carbono, porque estamos trabajando ya con gases, le vamos a poner aquí el volumen de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, volumen de dióxido de carbono en las mismas condiciones. Ese es un problema, como les digo, más realista porque estamos teniendo la cantidad de un combustible y estamos buscando cuánto aire se requiere para hacer la combustión completa del alcohol etílico y también estamos buscando cuánto de dióxido de carbono va a producir. Esto es importante para los motores, por ejemplo. Si ustedes tienen, en vez de alcohol etílico, gasolina, compuesto orgánico, la gasolina la hacen arder y necesitan saber cuánto aire requiere su motor. ¿Ya? Y para eso se diseñan los filtros, para eso se diseñan los... Ahora, si es que son muy grandes, los turboaspiradores, ¿no? Esos camiones grandes que tienen un tubito que lleva el motor, ¿no? Y aspira aire. Tenemos esto. O también la cantidad de dióxido de carbono que produce, porque tenemos que saber para desarrollar un motor la cantidad de dióxido de carbono que emite. Ya ahora sí, las leyes son más estrictas, ¿no? Al menos en Europa, y se tienen que eliminar los que no cumplen con ciertas leyes, ¿no? Así es. Entonces, vamos a nosotros plantear en un primer lugar la reacción con la que voy a trabajar y luego voy a ir tratando de ver a qué se refiere cada una de estas partes. Por ejemplo, al cine que quiere aire solo es el 21%. Una gran revelación. ¿Qué es el aire? El aire es una mezcla y de esa mezcla de gases solo el 21% es oxígeno. Ojo a ese detalle. Si se pierde el 15% de los productos, el volumen de CO2 en las mismas condiciones, ¿no? Entonces aquí está hablándonos de, se pierden el 15%. Si se pierde el 15%, se recupera el 85%. Está hablando de rendimiento, ¿ya? Por si acaso. Entonces, vamos a trabajarlo. Vamos a armar la reacción. Primeramente, siempre la reacción. Alcohol etílico, ácido CO2, H6O. La combustión completa es con oxígeno gas. No es con aire, es con oxígeno gas, ojo. Y produce dióxido de carbono y produce agua. En este caso, yo de dato tengo, masa son 20 gramos. Y quiero hallar el inciso A, el volumen de aire, no de oxígeno. Y sí, inciso B, el volumen en las mismas condiciones, no el volumen de CO2. Pierde el 15% de los productos, entonces el rendimiento acá de la reacción es solo del 85%. Y es todo lo que vamos a aprender en estequiometría. Pero como vamos a aprender estequiometría, su instinto asesino tiene que decir que ustedes igualen toda la reacción. ¿Cuánto da la igualación de la reacción? Vamos a decir, como tengo dos carbonos, yo le pondré 2 acá. Tengo 6 hidrógenos, yo pondré 3 acá. Pero oxígenos, aquí tengo 2 por 2, 4, más 3, 7. No puedo colocar un número que multiplicado por 2 me dé 7. Yo duplico. Duplicamos acá y duplicamos acá. A ver, ahora dice, tenemos 4 carbonos, 12 hidrógenos, correcto. Y aquí ya no hay 7, sino hay 4 por 2, 8 más 6, 14. ¿No? Se ha duplicado. Entonces yo puedo poner el 7
Para decir 7 por 2 es 14. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a utilizar los pesos moleculares, anotamos como dato. Acá del oxígeno es 32, sería 7 por 32. Aquí sería 4 por 44. Aquí tiene que estar mejor el peso molecular a la vista para poder trabajar rápido la fórmula, ¿no? Del agua no me piden nada, no es necesario. ¿Y de este cuánto sale su peso molecular? Del alcohol etílico. Recuerden, carbono es 12, hidrógeno es 1 y oxígeno es 16. Pero, gracias por contestar. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Nos faltaba ese oxígeno. En realidad, aquí ya estaba con 2 carbonos y con 3 aguas. Aquí teníamos 6, 2 carbonos. Aquí teníamos 7 oxígenos. Aquí teníamos un hito. Y aquí 2. Entonces, solamente faltaba poner el 3. Tendríamos 3 por 2, 6, más 1, 7. ¿Ya? Ojo, si la igualación está mal, toda la reacción. Bien, gracias, compañero. Es la importancia de igualar biencito. ¿Y este, cuánto es su peso molecular? ¿Me estaban diciendo? 46 gramos, ¿no? 1 por 46. 24 más 6, 36, 26, 46. Sí, muy bien. Esta sería entonces nuestra reacción planteada. ¿Ya? Ahora, el volumen de aire requerido en condiciones de rudo y 20 grados centígrados, la presión es de 492 torricelli. ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a ir por ahí. Vamos a hacer el cálculo de la masa. Vamos a hallar la masa de acá. Pero esa masa no es masa de aire, es solamente masa de oxígeno. Yo quiero volumen de aire. ¿Ya? Entonces vamos a hacer todo el cálculo con el oxígeno y al final vamos a corregir con este 21%. ¿Está bien? Este 21% es como la pureza. Ustedes, vamos a explicar esto del aire, ¿no? El aire es una mezcla de nitrógeno gas y oxígeno gas y dióxido de carbono y argón y gases nobles y varios compuestos más, ¿no? Pero en minúscula cantidad. La gran mayoría es nitrógeno y oxígeno, pero aún que nosotros respiramos oxígeno, la mayoría es nitrógeno. En volumen, si ustedes toman una muestrita de aire, la mayor parte, el 79% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Solo como nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono, el nitrógeno entra y sale, entra y sale. No nos afecta. No es inerte con nosotros, no nos reacciona. Entonces aquí está, esta es la proporción. Entonces yo no voy a utilizar, si es que me piden solamente, es más o menos 80 a 20, digamos, ¿no? Es como 80 a 20, es como 4 veces más, ¿no ves? Es 4 veces más. Entonces, el oxígeno, también podríamos decir, como es 20%, es solo la quinta parte del aire que yo respiro, el oxígeno. Entonces, 4 quintos es el nitrógeno, entra a nuestro cuerpo y se vuelve aire. Y un quinto es el oxígeno. ¿Ya? Entonces, este oxígeno, nosotros decimos, si es que yo voy a calcular y voy a necesitar 1 litro de oxígeno, para obtener 1 litro de oxígeno, como es la quinta parte del aire, yo voy a necesitar 5 litros de aire. ¿Está bien? Esa proporción tiene que estar en claro, ¿no? Si es que yo utilizo 5 litros de aire, entonces voy a tener solamente 1 litrito de oxígeno. Entonces esa proporción me ayuda a entender cuánto de volumen de aire yo necesito. ¿Ya? Y para eso voy a utilizar el 21%. Entonces yo voy a calcular todo con el oxígeno y al final vamos a corregirlo con el 21%. ¿Ya? Vamos a calcular masa de oxígeno, luego vamos a convertirlo en volumen de oxígeno y por último lo vamos a convertir en volumen de aire. Ese va a ser mi procedimiento. Porque yo no puedo, en la reacción no está el aire, en mi reacción está el oxígeno. ¿Ya? Ojo a ese detalle. Entonces vamos allá, vamos a ir anotando la estequiometría. Yo quiero entonces en primer lugar hallar esta masa. Hacemos la proporción con los 20 gramos, ¿no? 20 gramos a X, 46 a 3 por 32. O directamente decimos masa de oxígeno es 3 por 32, el que yo quiero, dividido entre el que yo tengo, por la masa, ¿no? Es 20. Listo.
¿Cuánto sale entonces esta masa de oxígeno? 41.74. Sí, muy bien. 41.74 es gramos. Bien, entonces ya tenemos la masa que consume esta reacción para quemar los 20 gramos. Efectivamente necesito tantos gramos de oxígeno gas. Pero ahora yo lo voy a convertir eso a volumen de oxígeno. Vamos para esto con la PBNRT. ¿Tengo las condiciones? Tengo. Si es que no me dan, utilizo condiciones normales. Pero aquí me está diciendo en condiciones de Oruro. Entonces ya tengo la presión y tengo la temperatura también específica, ¿no? Tal vez debe ser para un día caliente, ¿no? En Oruro. O sea, para un día de mayor temperatura. Entonces las condiciones se definen dependiendo del problema, ¿no? A veces nosotros queremos saber para el día más frío de Oruro o para el día más caliente de Oruro. Eso es ya criterio de los ingenieros. Eso ya es su criterio de ustedes. Pero el cálculo es elemental, es general. Entonces aquí vamos a hallar el, el volumen. Vamos a despejar de la PBNRT. Una preguntita. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia de usar PBNLT, hacerlo como sería convirtiéndolo al número de moles y después con el número de Avogadro? Ya, está bien, sí. O sea, la función del PBNRT es hallar un número de moles, ¿no? Ahora, ustedes de aquí, del número de moles, una vez que le dan las condiciones de presión, volumen y temperatura, ustedes pueden hallar la masa. También pueden hallar el número de moléculas. Entonces, ven, si es que necesitan el número de moléculas, nos van y calculan el número de moles y luego el número de moles. Podríamos hacer como indica, calcular el número de moles y luego la masa. No hay ningún problema. Solamente lo estoy acelerando con esta formulita para poder tener la masa más rápida a la vista. En estequiometría, como son cálculos de masa, entonces me conviene tener la masa a la vista. ¿Ya? Entonces, por eso le estaba utilizando esta formulita. Pero es la misma. En vez de n, es m sobre peso molecular. ¿Ya? Es para hacer el despeje más rápido, para evitarnos hacer el despeje de... Pero cuando ustedes van por número de moléculas, sí o sí tienen que hacer la conversión. Número de moles con el número de Avogadro. ¿No? Ahora sí, vamos a despejar de acá la masa. Si despejo la masa, peso molecular pasa a multiplicar y RT pasa a dividir. Entonces sería peso molecular pasa a multiplicar dividido entre R y T. ¿Ya? ¿En qué presión estamos trabajando nosotros? Trabajamos en 492 Torricelli. Estamos con la ley general. Pues no puedo utilizar Torricelli, ¿no? Tengo que utilizar de la constante que es atmósferas. Por eso divido 492 sobre 760. Por, ahora el volumen. El volumen tiene que entrar en litros. Ah, perdón, mil disculpas, me distraje. Me confundí. Lo que tenemos es masa y queremos volumen, ¿no? Perdón, y yo estoy despejando la masa. Mil disculpas. Faltaba solo pasar la presión a dividir. Entonces acá ya tenemos la masa de oxígeno calculada aquí arriba. Vamos a hallar el volumen de la siguiente forma. Presión, volumen, M, R y T sobre presión por peso molecular. Como ven, efectivamente se ha ido a dividir, ¿no?, en la presión. El M son los 41,74 gramos de oxígeno que hemos obtenido. La R es 0,0821 y la temperatura es 273 más los 20 grados centígrados, ¿no? Entonces sería en total 293. ¿Listo? Ahora, la presión, les decía, no puedo utilizarlo en todos los entonces tengo que dividir 492 dividido entre 760 por el peso molecular, que finalmente el peso molecular del gas que estoy trabajando es masa de oxígeno, entonces sería el peso molecular del oxígeno es 32, ¿no? Nada de 3 por 32. Estoy trabajando esto ya dentro del oxígeno. La estequiometría lo hice por acá y ahí se utiliza el coeficiente. Ya no se utiliza cuando hago solamente del oxígeno. ¿Ya? Ojo a ese detalle. ¿Cuánto sería entonces el volumen del oxígeno? ¿Y en qué unidad?
Miren, acá en la calculadora tiene la ventaja de poder anotar con fracción. ¿No? Eso les ayuda a anotar más fácilmente. 41,47, 0080, 21, 223. Y aquí abajo, la presión es 492 dividido entre 760. ¿No? Esa ventaja tienen con ayuda de este comandito, ¿no? De la fracción. Finalmente era 32. Y pueden meterlo todo de un solo, ¿no? 48,47. 48,47 litros sería el volumen de oxígeno gas. Litros de oxígeno gas, vamos a aclarar acá. Ese es el volumen que yo necesito de gas oxígeno. Pero aquí no me piden el volumen de oxígeno que yo necesito, me están pidiendo cuánto yo requiero de aire. Entonces, para poder hacer la transformación al aire, yo tengo que afectarle esto por el porcentaje en volumen. Entonces, este 21% es la relación de volúmenes. Yo digo, tengo que convertir de litros de oxígeno a litros de aire. Si yo veo el mapa, esta es la mezcla y esta es la fracción de oxígeno y la fracción de nitrógeno. Este es el 21%, es una parte, y esto es el aire, que es el 100%. O sea, esta masita que es solo de oxígeno, este volumen que es solo de oxígeno, para poder tener el volumen de aire, yo tengo que hacerlo crecer, ¿no ve? Hasta el volumen de aire. Entonces, de forma práctica les dije, si quieren hacerlo crecer al 100%, el 100 va arriba, y el 21 iría abajo. Así no se hace mucho lío. Ahora, si ustedes tuvieran más volumen de aire y quieren hallar solo volumen de oxígeno, claro, lo reducen y el 100 iría abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale con eso? El volumen de aire. 230,81, casi 5 veces más. Entonces, yo necesito volumen de 230,81 litros de aire. Ahí está entonces la válvula. ¿Ya? Listo, esa sería entonces la primera parte del problema, el inciso A, donde yo he podido calcular cuánto volumen de aire necesito a partir del volumen del oxígeno. ¿Ya? Esta proporción del 21%, ojo al detalle, si ustedes ven en algunos libros, les va a decir de esta manera. Así. La proporción de aire es 21% y 79% de oxígeno y de nitrógeno, pero esto es volumen a volumen. Miren, esta información es lo que se encuentra en internet, ahí les dice los gases que se encuentran en el aire, ¿no? Y ahí hay una interesante proporción. Hay una que es porcentaje por volumen, es lo que les decía, el 79%, pero está aquí 78 y 21, ¿no? Y el restante 1% está aquí en argón, neón, helio, criptón, hidrógeno, óxido nitroso, está aquí distribuido, ¿no? Aquí 78 nomás para nitrógeno y 21 para el oxígeno. Pero vamos a recordar 21, 79. Pero es. Y esto está por masa. Y hay una diferencia. O sea, aquí me decían que era el 21% y aquí es el 23%. Aquí me decían que era el 78 y aquí es el 75,52%. ¿Y por qué hay esa variación? Porque hay más masa de oxígeno que nitrógeno. O sea, el porcentaje. ¿Por qué ha subido ese porcentaje cuando se trata de masa? ¿Ya? Les voy a explicar aquí en la pizarra. Tienen que tener entonces mucho cuidado a ese detalle. ¿Ya? Este porcentaje que nos están dando acá es una fracción de volúmenes. Por eso yo la he afectado en los volúmenes. ¿Ya? Ojo a ese detalle. Ahora, si ustedes tienen la fracción en masa, que vamos a ver ahorita también, ya cuando hagamos nuestra ligación, tienen que afectarlo en la masa directamente. Aquí en la masa, la conversión, lo vuelven gramos de aire y al calcular el volumen ya no utilizarían peso molecular del oxígeno, sino peso molecular del aire. Pero si tienen la proporción en volumen, entonces al calcular el volumen de oxígeno, con esto lo convierten en volumen de aire. Ya, ojita ese detalle. Van a ver eso aparece varias veces en algunos problemas. ¿Ya?
Por si acaso, digo, ¿no? Por si acaso. Relación volumen-volumen y relación de masa a masa. Y aquí era 23 y 75, ¿no? Masa a masa y volumen-volumen. Así sabe aparecer ya en algunos. Ustedes utilicen el volumen-volumen para poder convertir, ¿ya? Una vez calculado el volumen, entonces convertirlo a volumen de la mezcla, volumen de aire. A veces que les dan en masa-masa, o si solamente tienen datos de masa-masa, entonces aquí en la masa, ahí lo convierten ustedes en masa de aire, con el 23, y después con eso van calculando el volumen. Haremos la prueba entonces con el 23%, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo, listo. Entonces, vamos a hacer el cálculo si tuviéramos la proporción de masa a masa. Esa ya es una introducción para las mezclas, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos el 23%, esto me está diciendo que el 23% de la masa del aire es oxígeno, ¿ya? Entonces, aquí vamos a calcular. Este era la masa de oxígeno. Y yo quiero convertirlo al 100%. Aquí el 23% es masa de oxígeno. Y yo quiero llegar al 100% en masa de aire, ¿ya? Entonces, a esta masita vamos a hacer un cálculo aquí, un cálculo aparte. Una línea aparte. Donde decimos la masa de aire igual a la masa del oxígeno, sería 41,74. Y nuevamente, como yo quiero llegar del 23% al 100% en masa, entonces el 100 va a ir arriba. ¿Cuánto sale esta masa de aire? 181,48. Ya. Entonces aquí nosotros tenemos 181,48 gramos de aire esa hora. Entonces cuando yo hago la PBNRT, ya no puedo utilizar aquí el peso molecular del oxígeno, sino tendría que utilizar el peso molecular del aire, porque esto ya son gramos de aire. Entonces vamos a calcular lo mismo que hemos hecho allá, pero con datos del aire, con el peso molecular del aire, es lo único que va a variar. Entonces ya volumen, MRT, la M ahora son 181,48, la R son 0,0821 y la T son 293 sobre la presión 492 sobre 760. Y aquí ya no utilizo el peso molecular del oxígeno porque ahora este es masa de aire. Entonces, el peso molecular del aire les había dado hace un momento es 28,79, 28,97. ¿Cuánto sale con eso el volumen del aire? 232,78. ¿Listo? Hay una pequeña variación, ¿no? Son prácticamente 203%. Debería salir casi lo mismo. Es por los redondeos. Además han visto ustedes, tiene más decimales, ¿no? En la tablita. Aquí era 20,09, aquí 9%. Entonces nos puesto 21, ¿no? Aquí era 23,0 algo y nosotros hemos puesto 23, ¿no? Entonces va a variar un poquito, ¿no? Pero aún así es casi 230, ¿no? Los dos. 231 y este está 233. Entonces ese sería el volumen de litros calculado por dos lados diferentes. Uno que es el, la proporción de volumen a volumen, y yo solo lo he afectado cuando tenía volumen, ¿ya? Volumen de oxígeno lo convertí en volumen de aire. Pero hay otra proporción en los gases que es de masa a masa. Entonces la masa del oxígeno lo he convertido en masa de aire con la proporción de masa a masa. Y con esto puedo hallar el volumen, pero ya utilizando las condiciones del aire. Entonces hay esos dos tipos de proporciones. Esta que es la masa a masa, y esta 100 sobre 21 que es volumen a volumen. ¿Ya? Entonces esto sería una introducción para ir entrando a lo que son las mezclas de los gases. En el último caso para ustedes sería, el inciso B, tendrían que aplicarle el rendimiento del 85%. Con esta masa hacen el cálculo estequiométrico, ¿verdad? Que muestro acá. Y una vez haciendo la estequiometría,
entonces calculan ustedes la masa de dióxido de carbono. Con la masa de dióxido de carbono lo reducen al 85%, o sea, el 100 va a ir abajo, y van a sacar la masa real de dióxido de carbono. Con esa masa real de dióxido de carbono me sacan el volumen de dióxido de carbono con la PBNT modificada, ¿no? Con esto, que ya está listo para sacar con masa. ¿Sí? Ya, entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona una mezcla de gases. Una mezcla de gases, podemos tener nosotros diferentes gases encerrados. Nosotros podemos tener, por ejemplo, el gas X y el gas punto. ¿Ya? Y cuando nosotros los integramos a los dos y los encerramos a los dos al mismo volumen, entonces pasa esto, ¿no? El gas X va a ocupar todo el volumen y el gas punto también va a ocupar todo el volumen. Ojo, entonces, cuando los gases están mezclados, igual ocupan el volumen total del recipiente, ¿ya? Ese detalle que habíamos hablado, ¿no? De que los gases son fuertemente compresibles y expansibles. Entonces, cuando ustedes meten un litrito de gas en un cuarto grande, igual ese volumen de un litro se va a expandir hasta el volumen de este. Lo que va a caer va a ser la presión, ¿no? Va a aumentar el volumen, pero va a caer la presión, ¿sí? Entonces, esta es la mezcla de los gases. Los gases igual ocupan todo el volumen del recipiente que nos contiene, ¿ya? La temperatura en el experimento es constante. Y como se puede observar, el volumen del recipiente es el mismo. Y ahora, ¿cuánto es esta presión? Esta presión total. Entonces, cuando están en mismas condiciones de volumen y temperatura y se suman diferentes gases, la presión total, por la ley de Dalton, es la suma de todas las presiones de los gases. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, es como si dijéramos, en una mezcla de gases, la presión total es la presión que tendría cada uno de estos gases si nosotros los separamos en un recipiente independiente, ¿ya? Si yo separo en un recipiente independiente cada uno de estos gases, y al final sumo la presión de cada uno de estos gases, entonces voy a tener la presión del total, ¿ya? Hojas de detalles. Entonces, estas presiones se llaman presiones parciales, ¿ya? La presión parcial, estas tres de acá se llaman presiones parciales, ¿ya? Y esta es la presión mezcla. Presión de la mezcla y las presiones parciales. Ya, ojito ese detalle, entonces, con las presiones, la presión de cada gas independientemente, ¿no? De cómo sería, de cómo está, de cómo sería cada uno, independientemente en cada recipiente, se suman y tendríamos la presión de la mezcla total, ¿ya? Ahora, nosotros, ¿cómo calculamos entonces la presión de esta mezcla total? Digo, la presión de cada gas individual. En la presión de cada gas individual, la presión 1, la presión 2, la presión 3, va a ser así. La presión I, digamos, va a ser igual a, nosotros tenemos A. Para sacar la presión de I, el volumen pasa a dividir. Pero este sería el número de moles de I, ¿no? Aquí en este recipiente está encerrado solamente el gas 1, o el gas cruz en este caso, ¿no? Está encerrado acá. Entonces, por eso el número de moles de ese gas, ¿no? Y hemos dicho que la temperatura y el volumen son constantes. Oh, así tendremos. Entonces yo digo, la presión total, la presión de la mezcla, va a ser igual a la presión 1 sería número de moles 1 RT sobre volumen. Número de moles 2 RT sobre el volumen. Y número de moles 3 RT sobre el volumen, así. Así se irían sumando. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos factorizar la R, la T y la B porque son constantes, ¿no? Entonces nos quedaría R
T y B. Al final vamos a poner bien. N1, N2, N3 y así sucesivamente todos los números de moles. Y al final quedaría RT por volumen. Y esta es la presión de la mezcla. Entonces, nosotros pasamos el volumen a multiplicar. Ay, perdón, no se nota, ¿no? Ahora sí, el volumen lo pasamos a multiplicar y quedaría presión de la mezcla por volumen es igual al número de moles totales. Sería número de moles 1 más número de moles 2 más número de moles 3, que sería número de moles totales, por R y por T. Ya, este número de moles totales es la suma de todos los moles que están contenidos en él. Cuando yo trabajo entonces con una mezcla de gases, necesito conocer no solamente el número de moles, ¿no? Sino el número de moles totales, ¿ya? De los gases. Y con eso lo coloco. ¿Ya? Ojita ese detalle. Eso por un lado. Y también la presión total o la presión de la mezcla es N total RTB. La única diferencia es el número de moles, ¿no? En cada uno de estos yo voy a multiplicar por número de moles total sobre número de moles total. Y me voy a agarrar esta división. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo multiplico número de moles total por RT sobre B? Entonces aparece lo siguiente. Presión de la mezcla es igual NT por RT sobre B, NT por RT sobre B, es la presión de la mezcla, la presión total. Pero queda una cantidad que es N1 dividido entre NT. Si yo hago lo mismo para N2, multiplico por NT y divido por NT, y me la agarro esta cantidad aparte, NT por RT sobre B va a darme presión total, ¿no? N2, NT, presión de la mezcla. Y así sucesivamente. N3, NT, presión de la mezcla. Listo. Entonces, esta cantidad, para poder expresarlo más fácil, se le ha llamado fracción molar. Cuando ustedes dividen la cantidad de un número de moles sobre el número de moles totales, entonces se llama fracción molar de 1 por presión total, más fracción parcial de 2 por presión total, más fracción parcial de 3 por presión total. Así. Y de esa forma se calcula la presión de la mezcla, que sería la presión total, ¿no? Es una forma de anotar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieren calcular una presión parcial, podemos multiplicar esto por número de moles totales dividido entre el número de moles totales. Bueno, aquí lo vamos a hacer para que se entienda cómo es. Número de moles totales dividido entre el número de moles totales. Y me la agarro esta cantidad. Y aquí, número de moles totales, RT volumen, es la presión total. Entonces, la presión de un gas, la presión parcial de un gas es igual. Esto es la presión total. Y N1 o N2 o N3, N de un componente dividido entre el N total, se llama fracción molar, ¿no? Entonces yo necesito multiplicar la fracción molar por la presión total y voy a tener la presión parcial de cada gas. P1, P2, P3, así sucesivamente. ¿Ya? Necesito entonces, por si acaso, hay algunos problemas que están hablando de presión parcial o fracción molar, ¿de dónde viene eso? Es el número de moles de un componente dividido entre el número de moles totales. Ya, ojito ese detalle. Y de esa forma se puede calcular la presión parcial de cada gas. Multiplico por la presión total y voy a sacar la presión de cada gas. ¿Ya? Éxito sería para poder trabajar con mezclas. Ahora, miren aquí, finalmente, si es que yo voy a factorizar la presión total y lo paso a dividir, esto va a quedar 1, ¿no ve? Entonces, la ecuación que rige a estas fracciones es que la suma de todas las fracciones es igual a 1. Eso más tenemos. Ya, entonces vamos a, en caso de que ustedes quieran utilizar, y esto se utiliza más para termodinámica, como les decía, esta formulita.
Ya no pueden porque la masa total pueden tener de la mezcla, del aire, por ejemplo, ¿no? Pero lo que falta es el peso molecular. ¿El peso molecular de quién va a tener? ¿El peso molecular del oxígeno o el peso molecular del nitrógeno? O la suma de los dos, o el promedio de los dos. Ahí está el problema. ¿Qué peso molecular voy a utilizar si es que yo tengo esta formulita? Para eso es que se calcula el peso molecular de un gas, de una mezcla promedio, ¿ya? El peso molecular de la mezcla directamente vamos a notar porcentaje de masa a masa, y aquí es porcentaje de masa a masa. Nosotros habíamos visto que era 23 acá para el aire, era el 23% del oxígeno y era el 75% del nitrógeno. Yo voy a poner aquí el peso molecular del oxígeno, un componente, que era 32, ¿no? Oxígeno 2. Y también voy a poner el peso molecular del nitrógeno, que sería 28. ¿Y cuánto me sale esta peso molecular de la mezcla? Para poder trabajar con un solo peso molecular. Bueno, nosotros tendríamos que hacer de toditos estos, ¿no? Y yo le he puesto 75 redondeado y era 75.52, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos que corregir eso, ¿ya? Luego también 23.14 por 32, que es del oxígeno. Del argón también tenemos su peso, 1,3 por el peso del argón. Este porcentaje por el peso del neón, del helio, ketón, hidrógeno, de toditos tenemos que tener acá. Y con eso tendríamos la masa, ¿no? Aquí era el 23.14. Necesito la tablita para poder hacerlo. Bien. Por el peso del oxígeno es 32. Bueno, en resumen, más el 75,52 sobre 100 por el oxígeno es 28. Hasta ahí solamente he tomado dos componentes, ¿no? Y es 28,55. Tomando todos los componentes, estirando, sería 28,97, ¿no? Lo que tenemos. Ese sería el peso molecular del oxígeno. Es como un promedio ponderado, ¿no? En función de sus porcentajes de cada uno de sus componentes, ¿ya? Y de esa manera entonces estamos sacando el peso molecular que voy a utilizar para trabajar con el aire. De ahí sale, ¿ya? De la mezcla más famosa. Ese sería por hoy día.